Según nuestros cálculos, debería medir 10.51 ohms. Conectamos en paralelo las dos terminales al ohmmetro y... ¡ah, ching! 8.1 ohms. Esos dos me mintieron. Sí que has escuchado que la ley de Ohm se ve de esta forma. Si tenemos un resistor R y le aplicamos un voltaje V, la corriente que circula a través del resistor está dada por el voltaje sobre la resistencia, lo cual quiere decir que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Por ejemplo, si tenemos una pila de 4 volts y una resistencia de 10 ohms, sustituimos en la fórmula y nos da como resultado una corriente de 0.4 amperes. Incluso, para facilitarte las cosas y no estar despejando la fórmula, quizás has visto este triángulo en el que te dicen que si quieres conocer el voltaje, la corriente o la resistencia, bastará con que tapes una de las letras para obtener la fórmula y así poder calcularlos. Si quieres saber el voltaje, tapas la letra B y entonces obtienes que V es igual a I por R. Para la corriente tapas la letra I y tienes que I es igual a V sobre R. Y de manera similar con la resistencia, R igual a V sobre I. Pero... ¿y si te dijera que esto no es del todo cierto? Vamos a armar un circuito para que lo veas. Como sabemos, entre las dos terminales de esta batería existe una diferencia de potencial, un voltaje, el cual podemos medir con la ayuda de un voltmetro. Lo conectamos en paralelo a las dos terminales de la batería y nos da un voltaje de 4.1 volts. Si conectamos dos cables a las terminales de la batería, ahora la diferencia de potencial también se encuentra a lo largo de los cables. Medimos con el voltmetro para comprobar y efectivamente, 4.1 volts. Si le conectamos algún material conductor, por ejemplo, el grafito de un lápiz, estaríamos cerrando el circuito. En este momento la diferencia de potencial produce una corriente eléctrica que se mueve a lo largo de todo el circuito. Y la corriente eléctrica la podemos medir con la ayuda de un amperímetro. Abrimos el circuito para conectar el amperímetro en serie, se cierra el circuito y vemos que nos da una corriente de 0.39 amperes. Y según lo que nos han dicho de la ley de Ohm, si tenemos un circuito con una fuente de alimentación de 4.1 volts y circula una corriente de 0.39 amperes, entonces, sustituyendo en la fórmula, la barra de grafito tiene una resistencia de 10.51 ohms. Vamos a medirla con el ohmmetro para ver si es cierto. Según nuestros cálculos, debería medir 10.51 ohms. Conectamos en paralelo las dos terminales al ohmmetro y... ¡ah, ching! 8.1 ohms. Esos dos me mintieron. ¿Qué pasó? ¿Acaso hemos vivido engañados todos estos años? ¿En realidad la Tierra sí es plana? ¿2 más 2 es igual a pez? No, no y no. Lo que pasa es que no hemos considerado algo muy importante, la resistencia de los cables y la resistencia interna del amperímetro. Mira, cualquier material conductor, por muy bueno que sea, se comporta como una resistencia eléctrica que depende no solo del tipo de material, sino también de sus características geométricas, como su longitud y el área de su sección transversal. Mientras más delgado y largo sea un conductor, su resistencia será mayor. Por su parte, el amperímetro internamente tiene una resistencia para poder hacer las mediciones, de tal forma que al armar el circuito con los cables y el amperímetro, en realidad estamos conectando dos resistencias indeseadas, dos resistencias parásitas. Estas se pueden simplificar poniéndolas como una sola resistencia parásita en serie con la resistencia principal. Así que, a la famosa ley de Ohm, tenemos que agregarle las resistencias parásitas, dando paso a la ley de Ohm para un circuito completo, la cual nos dice que la corriente que circula a través de un conductor es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre la resistencia total del circuito, que en este caso sería la resistencia de la barra de grafito más todas las resistencias parásitas presentes. Así que si conocemos la resistencia parásita, podemos calcular la resistencia de la barra de grafito. Vamos a obtener la resistencia parásita para comprobar que esta ley de Ohm que te estoy presentando se cumple. Mira, a la resistencia parásita la podemos ver como la resistencia presente en el circuito cuando no está conectada a la barra de grafito. Si no hay barra de grafito, entonces R mayúscula es igual con 0. Por lo tanto, tenemos una corriente en cortocircuito. Entonces, para obtener la resistencia parásita, primero debemos medir la corriente en cortocircuito. Quitamos la barra, conectamos los cables y nos da una corriente de 1.74 amperes. Si despejamos, nos queda que la resistencia parásita es igual al voltaje de la fuente sobre la corriente en cortocircuito. Y si sustituimos valores,
tenemos que la resistencia parásita del circuito es de 2.35 ohms. Ya podemos volver al circuito cuando está conectada la barra de grafito. Los datos que tenemos hasta el momento son los siguientes. El voltaje de la fuente es de 4.1 volts, la corriente que circula es de 0.39 amperes y la resistencia parásita es de 2.35 ohms. Si despejamos la R mayúscula y sustituimos valores, nos da una resistencia de la barra de grafito de 8.16 ohms, casi igual a los 8.1 ohms que medimos con el ómetro. Es decir, ya cuadra la teoría con la práctica. Pero vamos a hacer un ejemplo más para que veas que no fue casualidad. En esta ocasión, vamos a utilizar este resistor comercial de 10 ohms. Primero lo medimos con el ómetro y comprobamos que efectivamente es de 10 ohms. Si armamos el circuito con la fuente de 4.1 volts y esta resistencia, vemos que hay una corriente de 0.33 amperes. Si calculamos directamente con la fórmula I igual a V sobre R, nos da una resistencia de 12.42 ohms, lo cual por supuesto que es incorrecto. Pero si tomamos en cuenta la resistencia parásita de 2.35 ohms, entonces nos da una resistencia de 10.07 ohms, prácticamente los 10 ohms. Con lo anterior hemos comprobado que la ley de Ohm para un circuito completo se cumple y que las resistencias parásitas sí pueden influir significativamente en las mediciones. Solamente no van a influir en las mediciones cuando el valor del resistor es lo suficientemente grande comparado con las parásitas. Sé que en este momento estás pensando, qué flojera hacer tantas mediciones, tantos cálculos, solamente para conocer el valor de una resistencia y para saber si las parásitas van a influir o no en nuestras mediciones. Lo sé. Por eso vamos a simplificar las cosas. Pero antes, si crees que este video te está siendo de ayuda, te invito a que lo compartas para que le llegue a más personas. Entonces, ¿cómo podemos simplificar las cosas? Mira, si quisiéramos utilizar la ley de Ohm que siempre hemos visto, ya sabes, I igual a V sobre R, entonces no vamos a utilizar el voltaje de la fuente de alimentación para hacer los cálculos, sino el voltaje en las terminales del resistor. Esta es la clave, porque no es lo mismo medir el voltaje aquí que medirlo acá. Y me dirás, oye, pero al principio del video tú me dijiste que la diferencia de potencial era la misma a lo largo de los conductores, incluso la mediste. Efectivamente, la diferencia de potencial es la misma a lo largo de los conductores cuando el circuito está abierto. Cuando el circuito se cierra, la cosa cambia. Entonces, si somos capaces de medir el voltaje en las terminales del resistor, ahora sí podríamos utilizar la famosa I igual a V sobre R. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos la resistencia de 10 ohms, la batería de 4.1 volts y también tenemos conectado el amperímetro para medir la corriente. En esta ocasión también vamos a medir el voltaje en las terminales del resistor. Ya sabes, voltmetro en paralelo y amperímetro en serie. Cerramos el circuito y nos da una corriente de 0.33 amperes y un voltaje en el resistor de 3.3 volts. ¿Ya te diste cuenta que no es el mismo que los 4.1 volts de la fuente de alimentación? Entonces, sustituyendo corriente y voltaje en la ley de Ohm, efectivamente tenemos que la resistencia es de 10 ohms. Ya podemos dormir tranquilos. Y si es igual a V sobre R. Pero recuerda, siempre y cuando V sea el voltaje en las terminales del resistor, no en las terminales de la fuente de alimentación. A esto se le conoce como la ley de Ohm para una parte del circuito, que es la que hemos escuchado en todos lados, pero no se suele especificar bien que debe ser el voltaje en las terminales del resistor. Por fortuna ahora tú ya lo sabes y entiendes que existen dos versiones de la ley de Ohm. Una para el circuito completo, donde usamos el voltaje de la fuente y las resistencias parásitas, y otra para una parte del circuito, donde el voltaje que se utiliza es el voltaje en las terminales del resistor. De hecho, el mismo Ohm fue quien escribió ambos enunciados, con algunas variaciones en el lenguaje, pero ambas aparecen en su trabajo. Entonces, ahí lo tienes, dos versiones de la misma ley de Ohm que son importantes a la hora de hacer mediciones. Algo que es sencillo y que puede parecer obvio, pero que si no se toma en cuenta, los cálculos no van a cuadrar con la realidad. En la descripción te dejo los enlaces a algunas referencias y a mis otras redes. Hasta la próxima.